Bueno, ahí está el informe que ha preparado Ignacia Amir con nuestro equipo y claro, describe varios desafíos de la ciudad. Lo que ha sido el desarrollo histórico, Marcelo, de, por ejemplo, nuestros cerros emblemáticos, la importancia de la forestación, cómo también están desafiados esos microsistemas ecológicos por la ausencia de agua y cómo se tienen que adaptar. Sí, destaco, la nota fue muy clarificadora con muchas cosas que están pasando, pero precisaría algunos puntos. Primero que todo, de que las imágenes de ese río Mapocho desbordante, ciertamente hasta arriba, eran particularmente... Claro, pero esa no era la normalidad del Mapocho. El Mapocho siempre ha sido un torrente, eso quiere decir que es un río que tiene mucha pendiente entre la parte más alta de la precordillera y cordillera y la parte baja, por eso viene cargado permanentemente de sedimentos. Pero particularmente esos eventos eran eventos, entre comillas, extremos, asociados generalmente a años niños, donde teníamos mucha precipitación. Independiente de ello, no hay que descartar de que el río Mapocho siempre ha tenido un pasado, un caudal mínimo, que evidentemente no se compara con lo que vemos hoy día, que es muy, muy escaso. Sí. Pero contestando a tu primera pregunta, evidentemente todo suma, ¿cierto? Un poco de agua siempre va a ser bienvenido, pero en la práctica hoy día, las condiciones que estamos, casi parece una medida o una situación cosmética la que probablemente vamos a vivir en la zona central de Chile hoy día, a partir de la noche y probablemente mañana en la mañana, sin dejar de destacar lo que ha pasado en el centro-sur, donde evidentemente las lluvias han sido muy intensas para más al sur y probablemente muchos compatriotas no lo están pasando bien, evidentemente, porque la lluvia no llega sola, llega la lluvia, el viento, el escurrimiento, la posibilidad de movimientos en masa, etcétera. Sí. A propósito de eso, Marcelo, pensando en las lluvias que vienen en las próximas horas, que además, se ha hecho un pronóstico entre 20 y hasta 45 milímetros, pero en una concentración de horas que podría ser compleja, porque esto se daría con mayor intensidad entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, en poco rato. Sí. ¿Qué pasa cuando sucede eso en estos suelos que están tan secos? ¿Cuáles son los eventuales temas a considerar? Sí, bueno, hay varios elementos combinados. El hecho de que esté más seco, evidentemente hay una absorción sustantiva del suelo, pero particularmente como lo vimos en febrero del año 2021, pero particularmente la combinación, como tú bien dices, de alta intensidad en poco tiempo, siempre puede ser un detonante de algún tipo de movimiento en masa. En este caso, un aluvión, que podría ser evidentemente como el peor escenario, pero puede haber escurrimiento superficial, puede acelerarse dependiendo de las características de la pendiente y la microtopografía, y evidentemente bien sabemos que ese tipo de peligros naturales está a la vuelta de la esquina cuando llueve mucho en poco tiempo. Y no pongo en duda de que los sistemas de alerta temprana hoy día están alertas, ¿cierto? Sin ser redundante, en que eso pueda pasar. Bueno, el Comité de Emergencia trabaja en conjunto, la ONEMI, Serna Giomín, la Gobernación, los municipios para visualizar los eventuales riesgos y la ayuda a la gente. Y los habitantes particularmente, porque no es solamente un tema del Estado, es un tema de dónde yo vivo y conocer el territorio que yo habito. Sí, sin duda. Volviendo al tema de nuestros cerros, por ejemplo, vemos la gran diferencia que hay entre el Cerro San Cristóbal, que fue forestado en el inicio de nuestra historia de ciudad, ¿verdad? Con mucha visión. Son cosas, sueños que demoran cientos de años en verse materializados. Pero fíjate que bueno lo que está pasando con el Cerro Renca, donde vemos que ahí se ha hecho la apuesta por también forestarlo. El San Cristóbal era igual que el Renca, era un cerro desnudo. Sí, yo creo que, Gonzalo, acá hay que poner el acento en dos cosas bien, en un tema general bien importante, que es darse cuenta de la importancia y el valor que tiene lo nuestro. Porque evidentemente la idea, el concepto de jardín, el concepto de decoración de lo natural en el pasado reciente, era esa mirada hacia el norte, esa mirada del césped, del jardín verde, de la especie introducida. Muy influida por el estilo francés. Claro, en ese tiempo, los reyes y todo eso que fue decantando de las reyes a la monarquía, a la burguesía, de la burguesía a todos, y todos querían tener un pedazo de pasto. Pero evidentemente hoy día el proceso que estamos viviendo evidentemente implica de que tenemos que mirar con otros ojos lo que tenemos. Y particularmente en un contexto de adaptación, donde el recurso de agua cada día va a ser más escaso y la ventana que tenemos hoy día
este acoplamiento entre megasequía, aumento de la temperatura, etcétera, nos revela de que reconocer el valor que tiene nuestro bosque esclerófilo, que es un bosque capaz de tolerar, de convivir ciertamente con estas condiciones de alta sequedad, de poca humedad, independiente de lo que está pasando, que mencionaba la experta entrevistada sobre especie de que nuestro bosque nativo se está poniendo un poco café, ciertamente usan un concepto en inglés, el brownie, ¿cierto? Que es raro, no es común que nuestro bosque nativo, que es muy tolerante a este estrés hídrico, ciertamente se seque, digamos. Bueno, así de grave es, pues, sí. Para el sector norte de Santiago, uno estaba acostumbrado a ver muy resilientes, muy resistentes los espinos. Claro. ¿Cierto? Sí. Pero ahora uno puede ver que incluso el espino, que utiliza el mínimo de agua, hay muchos secos. Totalmente. Secos, claro, el liquidados. espino, la Acacia caben, ¿cierto? Particularmente destaca por su capacidad de tolerar, de convivir, incluso cómo crecen, se separan, guardan distancia entre ellos. Pero de alguna forma eso se conecta evidentemente con la mega sequía que ya va más de 13 años y evidentemente marca la diferencia. Pero evidentemente utilizar ese tipo de especies en forestar un bosque, un cerro como el Renca, en reforestar el caso del Cerro San Cristóbal, es una medida sustantiva porque es un ejemplo también a seguir y sacarnos de esa idea, ese paradigma de ese árbol introducido que consume mucha agua, que implica riego y acompañamiento. Que captan mucha agua de napas. El eucalipto es muy gastador de agua, demandante. Claro. Ahora, ¿cuál es la importancia de la forestación en circunstancias en que vamos a tener cada vez menos agua disponible? Creo, y ahí tú me puedes corregir, que alguna vez, no sé si Fabiola o Iván Torres nos decía que acá tenemos un problema también de clima ciudad. Nuestra ciudad está más calurosa que antes por el movimiento, la pavimentación, la industria y todo. Sí. Y estos focos forestales tienen un rol en balancear esa temperatura, o sea, podría contribuir también, ¿no? Claro, o sea, todo lo que sea área verde, o en este caso el bosque, los árboles, evidentemente cumplen múltiples servicios ambientales. Uno de ellos, evidentemente, es disminuir la isla de calor urbano. En rigor, lo que sucede, ¿cierto? Que la ciudad, el concreto, como tú bien dices, la pavimentación, ciertamente, la impermeabilización del suelo hacen de que la ciudad en general absorba mucha energía y esta energía la irradia durante la noche y las temperaturas que tenemos en la ciudad son muy discordantes con lo que tenemos en el periurbano, en el límite de la ciudad o yendo hacia lo rural, donde evidentemente es mucho más agradable. ¿Cómo se llama isla de calor urbano. Ya, es súper importante eso, porque muchas veces nos preguntamos, oye, pero ¿por qué siempre la lluvia como que le hace finta a Santiago? Como que llueve hasta Curacaví, llueve hasta Puente Alto, pero como que de ahí no pasa. Sí. Y lo provoca esa isla de calor de la ciudad. Influye en parte, evidentemente. Pero también destacaría, Gonzalo, de que no solamente el forestar acompaña en bajar la temperatura. Evidentemente no hay que olvidar de que los bosques ciertamente capturan y nos ayudan con la disminución, claro, de los gases de efecto invernadero. Cumplen múltiples servicios, son corredores de biodiversidad, los pájaros nidifican. O sea, en la práctica, evidentemente, por eso bien se dice que hay que plantar árboles, evidentemente, porque es una medida, ciertamente, que nos permite avanzar en ser mejores sociedades. ¿Cuánto tendría que llover en un año normal? Porque esta lluvia que estamos esperando sería una lluvia clásica. Buen punto. Que debería generar entre 15 y 20 milímetros por visita, ¿no? Sí. En un año normal... Son como 20 eventos de esta naturaleza. Mira, la verdad es que yo creo que las cosas tienen que ser por su nombre y esto de la normalidad es bien discutible hoy día. Sí. La verdad es que la normalidad se basa en los registros instrumentales o la historia que teníamos de precipitaciones, en este caso la zona central de Chile o cualquier ciudad, evidentemente. Y la zona central de Chile, particularmente Santiago, se caracterizaba por tener del orden de 300 y algo milímetros año. Evidentemente eso es parte del recuerdo que todos nos acompañan, ciertamente esos inviernos, como bien mencionaba la periodista en la nota, abril, lluvias 1000, evidentemente eso es parte del pasado, se guarda en el baúl y lo que viene hoy día es que de alguna forma los ejemplos que mostraba en la nota de cómo, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal está optimizando el sistema de riego, cómo de alguna forma se está haciendo más eficiente, es la señal que nos está enviando evidentemente a todos y a todas de cómo hacer más eficiente un recurso que es escaso. El solo hecho de que hoy día estemos hablando y que sea el tema de la restricción del agua, de que probablemente venga un racionamiento en el corto plazo, nos revela de que dejamos que pasara mucho tiempo, mucha información sobre la mesa para llegar a una medida límite, que es una medida de emergencia, que es grave evidentemente. A lo que no queríamos llegar, digamos. Claro, pero todo eso se podría haber resuelto si
si realmente las acciones se hubieran tomado con anticipación, porque en la práctica tenemos mucha información, hay muchos diagnósticos y documentos y reuniones y conversatorios y webinars y todo lo que tú imagines, pero en la práctica hoy día estamos ya en una medida extrema y esto es importante que la comunidad que nos observa se sensibilice y entienda que esto no es un tema de la autoridad o de la ciencia o de un matinal, sino que es un tema de todas y todos, porque evidentemente todos tenemos cuota de responsabilidad en lo que está pasando hoy día. Y se pueden hacer cosas, tal vez que a ver si nos ayudas también con algunos ejemplos, pero acá, incluso si no eres comprometido con espíritu verde, ecológico, sí. O en fin, pero el bolsillo siempre... Algunos, claro. Sensibiliza a veces forzosamente, ¿no? Y resulta que si nosotros también ahorramos el agua cada día en nuestro uso diario, vamos a estar bajando la boleta del mes. En agua que probablemente no va a bajar tampoco de precio y va a ir siendo cada vez más cara. Claro. Porque, por ejemplo, hacer estas pilas que permiten que el agua potable sea más resiliente ante cualquier tipo de evento, nuevas inversiones, hacen que los costos vayan subiendo. Y aparte el recurso es más escaso. Hay menos. Claro, hay menos y sube la demanda. Claro, disminuye la oferta, aumenta la demanda. Yo creo que de alguna forma la oportunidad que tenemos hoy día es aprender. Y es aprender a convivir con menos agua. Porque de alguna forma este uso, esta cultura del derroche, porque en la práctica siempre hemos usado el agua. Sí. Ahora, también hay que poner el acento que todos bien sabemos que el uso para consumo humano es un muy pequeño porcentaje de toda la torta. No más allá del 5%. Y que son otros usos intensivos los que realmente se llevan gran parte del agua en nuestro país. Sí. Independiente de ello, los ciudadanos y las ciudadanas tenemos evidentemente una cuota de responsabilidad, y tener ciudadanos conscientes implica cuidar lo que tenemos, pero también exigir a la autoridad y exigir en la decisión, porque cuando tomamos decisiones de qué comprar, qué no comprar, dónde comer, dónde, en qué, etcétera, todo va acompañado a agua también, y por lo tanto se pueden hacer cosas.